en las mágicas colinas aledañas al río Intac. Continuamos en Café Sin Rosca y esto es del César, lo que es del César. Aquí decimos las cosas como son, investimos de frente y le decimos al señor presidente que su anuncio de vacunación masiva a los niños en el Ecuador, primero que es una obligación del Estado vacunar a los niños. Y si usted lo está haciendo ahora es porque la UNICEF ha jalado las orejas al gobierno ecuatoriano. Claro, la UNICEF le llama la atención al gobierno porque la tasa de vacunación infantil decayó a raíz de la pandemia, porque se preocuparon más en tratar de traer las vacunas VIP y no comprar las vacunas para el sarampión, la poliomielitis, y entonces nos quedamos con un déficit de vacunación. Y obviamente la UNICEF, que es la que manda las vacunas, porque no es que han comprado con grandes bombos y platillos, como siempre dice el señor Guillermo Lasso, la UNICEF dona las vacunas porque se da cuenta que hay un peligro de una epidemia de sarampión y de poliomielitis, que ya se hacían erradicadas aquí en el país. Pero claro, si es que no vacunas, si es que no pones las famosas pentavalentes, pero ya me imagino, ya saldrán los defensores del gobierno diciendo, es que como cerraron en el correísmo el Izquieta Pérez, entonces ya no se hacen vacunas. El Izquieta Pérez se dividió en dos instituciones. O sea, las cosas siguen igual. El asunto es que acá no se producían todas las vacunas. Creo que se hacía una o dos. El asunto es que el gobierno de Lenín Moreno no le dio la gana de hacer una campaña de vacunación. Y es más, había déficit de vacunas. Si no, recuerden cómo las madres de familia y los padres de familia reclamaban en los centros de salud porque no había las vacunas correspondientes. 1 de cada 4 niños en Latinoamérica no está vacunado. Y adivinen qué. Esos son solamente los de acá de Ecuador, ¿no? La mayoría. La UNICEF es la que da las vacunas. Nuevamente repito, la UNICEF es la que dona las vacunas. Y claro, es imperativo en este momento en Ecuador vacunar a los niños de manera urgente. Entonces el anuncio de ayer con el señor presidente que quiere parecerse al señor Milei porque anda ya despelucado, no es una gran cosa o una obra importantísima que está haciendo. No. Es la obligación del gobierno cuidar de que no haya una epidemia. Así que, señor Guillermo Lasso, señor ministro de Salud, digan las cosas como son. No hagan de una campaña de vacunación la supuesta gran obra. No, acá es por jalada de oreja. La UNICEF nos dijo, hey, Ecuador, ¿qué pasó con la vacunación de los niños? Ya les toca. Hagan campañas. Y claro, hacen como que fuera la obra maestra del gobierno nacional preocupándose de los niños. Así que, a no dejarse engañar, estimados amigos, porque el anuncio con bombos y platillos es solamente eso, un circo más del señor Guillermo Lasso Mendoza. Estamos a la espera, estimados amigos, de que se conecte nuestro segundo invitado. Mientras tanto, vamos a comentar también el hecho de que en seguridad este país pierde el año en todos los sentidos. Si bien es cierto, hoy están el ejército ecuatoriano, las Fuerzas Armadas en general están patrullando las calles. Y en verdad que es una manera bastante disuasiva para los delincuentes. Hay que poner en claro algunas cosas. El gobierno nacional podía haber hecho esto desde el principio. Podía haber sacado a las Fuerzas Armadas sin ningún impedimento. No hay ley que les prohíba hacerlo. No. No hay ley que lo prohíba.
Tanto así que ahora lo han hecho sin necesidad de que se trate en segundo debate el tema de la enmienda para cambiar justamente o reformar las funciones de las Fuerzas Armadas en la Constitución del Estado. Enmienda que ya estuvo, repito una vez más, enmienda que ya estuvo aprobada en el 2015 y que el mismo Guillermo Lasso decía que no hay que desviarle a las Fuerzas Armadas de la función principal, que es cuidar las fronteras. Y celebró la caída de las enmiendas en el 2018. Entonces, hagamos un mea culpa, señor presidente. Usted era uno de los que quería que se bajen todas las enmiendas, entre ellas justamente la que modificaba las funciones de las Fuerzas Armadas. Ahora, hay declaraciones en las que se habla de una limpieza social, porque dice que hay que matar a los delincuentes. Sí, posiblemente tocará, pero en un contexto de enfrentamiento, no en un contexto de coger y matar por matar. Porque si vamos a matar por matar, tendremos que repetir la historia de Camilo Ponce, que muchos antiguos dirán, pero es que esa era la solución, pues. Y entonces tendremos desaparecidos, tendremos gente inocente que caerá como daño colateral, y no son las cosas así. Creo que ya estamos en el siglo XXI como para que estemos pensando en ese tipo de soluciones. Muchos dirán, ahí está el defensor de los derechos humanos solo para los delincuentes. No, señores, una vez más a explicarles que cuando se lee el tema de los derechos humanos, uno entiende que quienes son los violadores de derechos humanos son los delincuentes. Y quienes debemos velar porque se cumplan los derechos humanos somos las personas honestas. No podemos caer al mismo nivel del delincuente que irrespeta los derechos humanos. Porque claro, la gente confunde y dice, es que solo hay derechos humanos para los delincuentes. Es que nosotros no podemos ser iguales que ellos, pues. Se supone que somos gente honesta, gente respetuosa. No podemos ponernos al mismo nivel del delincuente. Entonces, claro, hay que matarle al delincuente, hay que arrastrarle, hay que quemarle, que son las acciones que toma un pueblo enardecido cuando no hay autoridad. Entonces no propongamos eso, no creamos que esa es la solución, porque el día de mañana, capaz que ustedes, señores políticos, roban lo que posiblemente tienen que robar y la gente enardecida les haga el mismo castigo. Recuerden que tenemos una negra historia, una fea historia aquí en Quito de haber arrastrado e incinerado a Eloy Alfaro. Y ese estigma no nos quita a nadie, tanto así que en la época del regionalismo en serio del siglo XX, los guayaquileños decían, allá los salvajes de Quito le quemaron a Eloy Alfaro, sin recordar que ellos le quemaron a Montero y le decapitaron el día anterior a la masacre de la Hoguera Bárbara. Hay que conocer historia, estimados amigos. Hay que saber qué es lo que pasó en la historia del país, para no caer en lo mismo, para no estar hablando cosas que no son, y para no estar proponiendo cosas que después nos van a avergonzar, porque ante el mundo estaremos como los asesinos que no pudieron parar la delincuencia con educación, con salud, con trabajo, sino que lo pararon a punta de bala. Ustedes se asustan cuando un presidente rompía un ejemplar de un diario en una sabatina y decían que eso es lo peor. Sin embargo, son ustedes los que están pidiendo un Bukele para el Ecuador. Si ustedes preguntan a los salvadoreños lo que están viviendo en El Salvador, creo que el que tanto critican acá va a quedar como niño de pecho al lado de un Bukele. Hay que saber lo que se dice y lo que se hace, estimados amigos. No es cuestión solamente de repetir los discursos altisonantes de ciertos analistas políticos que hablan de que la culpa siempre será del gobierno anterior, del que nos mantuvo en el segundo lugar de los países más seguros. Sin embargo, se llenan la boca hoy
indicando que desde ahí ha empezado el problema del narcotráfico y que pobrecito el presidente Lasso ha tenido que soportar esto. ¿Saben por qué el señor presidente Lasso ha tenido que soportar esto? Por la mediocridad de sus funcionarios. Porque ha puesto gente que ni siquiera sabe de lo que es seguridad al frente de la Secretaría de Seguridad. Porque ha desmantelado el Estado, so pretexto de que el Estado es obeso. Ha quitado toda compra pública de uniformes, de chalecos, de fusiles, de armas. Pero sin embargo la delincuencia roba las bodegas de la policía, del ejército, y se van llevando las armas que dicen están descontinuadas, pero que bien sirven para seguir asesinando al pueblo ecuatoriano. No es cuestión, estimados amigos, de rasgarse las vestiduras diciendo, sí, yo advertí. ¿Quién advirtió? Un funcionario policial que se pasaba tomando café en la embajada americana y que poco más era mayordomo del personal de la embajada americana, porque, dígame, ¿cuál es el historial de la UIS para el desbaratar organizaciones criminales? Porque la SENAIN sí la tiene. La SENAIN tiene algún historial bastante bueno de haber desarticulado bandas criminales, a pesar de lo que digan ahora los pseudos analistas y aquellos odiadores. Tuvimos la tasa más baja de homicidios a partir de que se fue la UIS y la base de Manta. Base que no servía más que para hundir barcos de pescadores artesanales que terminaban siendo llevados presos en alta mar, o sea, en una total venta de bandera, y que ahora están en los Estados Unidos y no pueden regresar. Cosa por la que el señor ministro de Relaciones, ex ministro de Relaciones Exteriores, el señor Juan Carlos Holguín, va a tener que enfrentar un juicio político. Porque no hay dinero para traer a esa pobre gente al país. Esto es al César, lo que es del César. Aquí decimos las cosas como son y embestimos de frente. No nos escondemos tras un micrófono, como dicen, porque nos pueden encontrar donde ustedes gusten. Estimados amigos, vamos a un corte y regresamos con nuestro segundo invitado.